Hermanitos, como saben algunos que me escuchan en los directos, yo estudio en general temas de historia y geopolítica, aparte de mis investigaciones solo de historia ferroviaria. Y últimamente estoy fascinado con China. Así que también comencé a cuestionarme cuáles podrían ser las locomotoras de vapor más conocidas mundialmente de este país. ¿Serán las clase RM o Renmin por ser de las más llamativas y que fueron base de Yongbao en la popular serie de Thomas y sus amigos? Las clase SY o Shangyou, unas imponentes 282 conocidas por funcionar en minas de carbón hasta finales de los 2010s. Son muy buenas candidatas estas dos, pero si hablamos de internacionalidad, mi candidata es la clase QJ. Bienvenidos a la Carbonera 3038. ¡Vamos allá! En la primera mitad de la década de los 1950s, los ferrocarriles chinos estaban en búsqueda de una máquina para la carga pesada. Para esto, en 1954, la Dalian Locomotive and Rolling Stock Company Limited parecía encontrar una posible respuesta al estudiar los diseños soviéticos de las clases OR-18 y OR-21, que eran unas potentes máquinas de configuración de ruedas 2-10-2. De hecho, especialistas y expertos ingenieros soviéticos estarían apoyando la aplicación de este tipo de máquinas en China, y finalmente terminando el prototipo el 18 de septiembre de 1956. Primero, usando la nomenclatura HP 0001. Hablemos de esto de las letras al inicio de cada numeración, ya que esto es sacado del pinyin, el alfabeto fonético chino, que es la forma de romanización más común del sistema estándar de la lengua china o Hanyu. HP sería de Heping, que se traduce a paz, al reflejar este momento histórico donde la gran Segunda Guerra Mundial había quedado muy atrás. La máquina tenía 10 ruedas motrices de 59 pulgadas de diseño Buck-Spock que accionaban el sistema Walsh-Hart. Presión de boiler de 213 psi, pesaba 133 toneladas y proyectaba 73.400 libras de fuerza tractiva. Con esto, el primer diseño de locomotora para carga de línea principal de fabricación 100% por manos chinas era una realidad, ordenando 4 más replicando este prototipo, casi de inmediato a Dalian Works, o sea, la HP 0002 a la 05. Y en años posteriores, más serían pedidas, pero esta vez por otras constructoras. Para 1961 ya habían 42 máquinas de esta clase, sumando también 8 por Tangshan Locomotive and Rolling Stock Works, 6 por Shenyang Locomotive Factory, 3 por Mudanjiang Locomotive Factory, 2 por Changchun Locomotive Factory y 18 por Datong Locomotive Works. Estos últimos talleres harían la producción principal, modificando para 1965 algunas medidas como alargar a 2100 milímetros el diámetro de la caldera y otros ajustes a la cámara de combustión. Cambios terminados de presentar con el prototipo HP 101 el 28 de septiembre de 1964. Y continuó con la 102 en abril de 1965. Y más adelante la consigna era fabricar más de 150 máquinas por año. En algunos hasta se llegaron a construir 300 unidades anualmente. En 1966 se vivía el fenómeno de la revolución cultural, por lo que en el mes de septiembre se redesignarían a la clase FD, de Fan-D, traducido como antiimperialismo. ¡Qué gran nombre! Y en 1971 se cambiaría por tercera y última vez a la clase QJ, de Tianjin, que significa en español progreso o ir hacia adelante. Justamente las últimas series de esta clase serían las QJ de la 101 a la 3602 y las QJ 6001 a 7207. De estas ganaría en específico fama la QJ 6200,
al ser pieza crucial en la exposición de China Railways que se dio en Yokohama, Japón, en agosto de 1982. La masiva producción finalmente terminó hasta 1988, con un total de 4.717 unidades QJ en todo el sistema de China Railways, siendo de las principales seleccionadas para los trenes de carga pesados, aunque también se le encontrarían condiciones para llevar bastante bien los trenes de pasajeros, y llevándolos incluso a velocidades cercanas a los 80 km por hora. En las vías que seguían creciendo en todos los rincones de un país que es básicamente un continente. Habrían tenders de 8 y de 12 ruedas utilizadas en esta clase. También los alimentadores de agua y las distintas medidas de deflectores de vapor las hacían de las más llamativas de todo el sistema, aparte de una bocina de aire junto a sus sistemas de aviso convencionales, o sea, el silbato. Se tenía un sistema ahorrativo en la chimenea similar a la de patente Diesel. Algunas que salieron con chimeneas convencionales fueron reconvertidas, algunas otras nunca, pero sí podemos decir que esta larga familia de locomotoras fueron de las últimas grandes muestras del vapor en el país, y marcando por su longevidad al igual de su fuerza y aguante, que el vapor no tenía por qué dejarse de golpe como se estaba haciendo en los 60s en la mayoría de los países. Incluso en los 80s todavía experimentarían con dos locomotoras, las QJ736 y la QJ8001, para tener equipado el sistema de GPCS, en español, Sistema Productivo de Combustión de Gas, para que las peculiares 210-2 lograran todavía aguantar hasta los 90s en la vía principal. También se llegó a poner sobre la mesa un proyecto llamado QJ2, o sea, unas locomotoras todavía más interesantes, pero que desafortunadamente no fueron nada exitosas. Estas tenían un sistema de combustión de carbón independiente en el tender, y esto era inyectado directamente hacia la caja de fuego, sin necesidad de estar aventando el carbón hacia adentro. Pero desafortunadamente no fue lo que esperaban, y bueno, aunque fue un proyecto desarrollado por centros de investigación que ya existían en esa época para que los jóvenes fueran aprendiendo allá en China, ya que trataron de hacer de todo para que estas máquinas no se fueran así como así, considerando que habían unas construidas todavía en 1988. Pero bueno, finalmente tenía que hacerse el cambio tecnológico y llegarían las locomotoras diésel eléctricas a la mayoría de las líneas principales. Así que para mediados de esta última década del siglo XX, pues las máquinas se fueron yendo cada vez a servicios de menor importancia. Otro dato curioso a destacar es que fueron de las principales clases seleccionadas para trabajar en el Jitong Railway, el ferrocarril del interior de Mongolia, abierto en 1995, con una vía de 945 kilómetros de longitud de Jining a Tongliao. Y aunque en líneas menores de China Railways, principalmente en la muy remota ramificación de Wuhai a Yilantai, se retirarían las máquinas hasta 2003, las máquinas que las autoridades de Mongolia Interior adquirieron aguantarían más tiempo aún y serían retiradas hasta bastante tiempo después. Por eso es considerado como el último ferrocarril de larga distancia que usó locomotoras de vapor en el mundo de forma regular tanto para carga como para pasajeros. Y darían las QJ del Jitong su último servicio de doble encabezado el 8 de diciembre de 2005, cerrando un capítulo muy importante en esta historia. Y al ferrocarril mongol le debemos el elemento internacional del reconocimiento de esta clase, ya que este mismo lugar permitió que una recompra hacia uno de los países más mediáticos en el preservacionismo ferroviario se pudiera concretar, con Estados Unidos. En 2006, con las máquinas todavía en increíbles condiciones, se hizo público el interés por parte del Railroad Development Corporation y el Iowa Interstate Railroad, ya que el generar una opción turística y de recaudación de fondos era bastante llamativo, por lo que llega la 6988 seguida de la 7081. La primera se americanizaría, por así decirlo,
agregando colores y una campana para entrar a este estilo estadounidense, y también los estándares de seguridad que pedía el ferrocarril. La que se quedaría con su aspecto más chino sería la 7081, quedándose con su doble faro y los colores más sobrios. Estas máquinas maravillarían a muchos que nunca se imaginaron estar enfrente de una locomotora de vapor china, y más aún sin tener que salir de su país, llevando decenas de excursiones para apoyo al ferrocarril, pero también a otras causas, como las que se dieron en 2018 para apoyo al Operation Lifesaver, el programa de educación en seguridad ferroviaria en Estados Unidos más importante, y serían donados formalmente las máquinas para ser parte del Central States Steam Preservation Association, que por el chequeo mandatorio que tiene Estados Unidos con la preservación de locomotoras de vapor, las máquinas se tienen que retirar después de cierto tiempo, y desde 2022 están retiradas de servicio en instalaciones del Railroading Heritage of Midwest America, en Sylvis, Illinois, donde se planea hacer su restauración para un posible regreso a las vías. Y también llegó en 2008 otra a Estados Unidos, siendo la número 7040, llegando al país para trabajar igual en Iowa inicialmente, pero a la hora de la hora solo se quedaron con las dos que ya mencionamos, y esta sería mandada a Kentucky para ser pieza de atracción al ferrocarril del grupo de Richard J. Corman, modificando mucho su apariencia y poniéndole el número 2008 en honor al año en el que llegaría a alegrar las excursiones, siendo el 24 de mayo del mismo año. Una vez más se refleja lo en buenas condiciones en las que las máquinas estaban, siendo tan querida por el mismo Richard Corman, que era la máquina especial para llevar los trenes ejecutivos y de agradecimiento a los trabajadores, hasta que Corman falleció el 23 de agosto de 2013, y sería guardada la locomotora a puerta cerrada en lo que la nueva administración veía qué hacer con ella, ya que no veían conveniente seguir operando la máquina. Incluso casi cerraban el trato de donarla a la ciudad de Midway, Kentucky, para dejarla en display, aunque afortunadamente esto coincidió con el apoyo que le brindaron al Kentucky Steam Heritage Corporation para instalarse en su actual locación en Irvine, por lo que en 2020 se donó a este grupo la locomotora, prometiendo conseguir un mejor lugar de display en Ravenna, Kentucky, en caso de no ver viable su restauración a estado operacional, pero supuestamente su primer plan es ver si puede volver a operar. Quedan 25 locomotoras de la clase QJ en preservación en todo el mundo, 3 en Estados Unidos, que ya mencionamos, una se donó al Museo Técnico de Speyer en Alemania, la QJ 2655, y las otras 21 están en China, destacando 3 que hay en el Museo de Beijing, la 001, 004 y también la 101. También hay varias repartidas en muchas plazas, muchos lugares que no son tan accesibles al público, pero bueno, más o menos se tiene el registro de todas las 21. Aunque digamos que de museo para acceso de turistas es un aproximado de 7 las que puedes visitar. Sin duda unas máquinas maravillosas, que a diferencia de muchas máquinas introducidas a finales de los 50s e inicios de los 60s en otros países, tuvieron bastante chance de mostrar todo su potencial y mucho más de los años esperados. Para las máquinas que con sus 3 significados representan la historia del sistema que ahora vemos tan establecido y moderno, pero que debe su grandeza a la máquina que llevó las banderas de la paz, el antiimperialismo y el consiguiente progreso del pueblo chino, la QJ Class de China Railways. Y bueno, hermanitos, este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado. La verdad me encantó el tema, desde hace rato quería hablar de ferrocarriles chinos porque saben que ahorita estoy muy metido en ese tema. Y pues creo que quedó bastante bien el video, no sé ustedes qué piensan. Por lo menos yo aquí la dejo, nos escuchamos en el siguiente video. Yo fui Gerardo Domínguez, esto es La Carbonera 3038. Hasta la próxima, un abrazo a todos, adiós.